Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a esta nueva clase de Historia Cultural y de la Pedagogía. La clase pasada habíamos analizado la educación durante fines del siglo XIX, durante una época de liberalismo y positivismo, en donde se plantea la idea de la escuela normal como normalizadora de la educación, con una tendencia hacia una homogeneización, digamos, europea, ¿sí? Europeizante, desaborigenizante. Esta idea del positivismo que vimos durante la clase pasada, bueno, va a caer, esta idea de la supremacía de lo científico. Ustedes recuerden que el positivismo creía que podía captar leyes universales de la historia y de la naturaleza y de los hechos sociales. Podía captar leyes universales y de esa manera poder, de alguna manera, anticiparse. Por ejemplo, a sucesos que podrían acontecer en un futuro, ¿no? De alguna manera vaticinar el futuro. Bueno, esta idea de supremacía de los científicos de este lado positivista va a caer en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Van a ser hechos inexplicables para los científicos, no van a poder creer las atrocidades y crímenes de lesa humanidad que van a suceder en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Y de esa manera esta supremacía de lo científico europeo va a caer. Además, esta supremacía de lo industrial también va a caer en este periodo. Recordemos que toda la tecnociencia, todas las habilidades industriales y científicas van a ser puestas al servicio para el aniquilamiento de la otredad. Entonces, de ese modo nos vamos a dar cuenta que va a digamos, caer, como les estoy diciendo desde el principio del video, el positivismo. La Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918, la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1946, bueno, 45-46. Durante esos dos periodos se va a suceder un conflicto de tamaña magnitud. Aproximadamente 19-20 millones de fallecidos y bueno, millones de heridos y de personas que van a sufrir la incapacidad, por ejemplo, laboral, producto de heridas de guerra durante la Primera Guerra Mundial, y durante la Segunda Guerra Mundial 50-60 millones de fallecidos, con también todo tipo de crímenes de lesa humanidad. La Primera Guerra Mundial se destaca por un avance rápido en las fronteras, digamos, entre países vecinos, un avance rápido, y luego se van a estancar en trincheras, ¿sí? La famosa Guerra Mundial de las Trincheras, donde los sujetos estaban parapetados. Eso va a suceder durante la Primera Guerra Mundial. Y luego la Segunda Guerra Mundial se destaca más porque no tenía tantas trincheras, se destaca por muchos tanques de guerra, aviones, bombardeos, misiles, bombas de gas, aunque también en la Primera Guerra Mundial vas a encontrar bombas de gas tóxico. Así que son las grandes características. Y la Segunda Guerra Mundial, campos de concentración para personas con discapacidad, para personas con la religión judía, otro tipo de nacionalidades como gitanos, personas homosexuales también, con orientación homosexual también van a ser asesinados. Se va a hablar en la Segunda Guerra Mundial de la supremacía de razas o de naciones, aunque también en la Primera Guerra Mundial aparece esto, ¿no? Un nacionalismo exacerbado y un nacionalismo que no tenía espacio en este mundo y que se sentían invadidos y necesitaban más espacio vital para crecer y por eso destruir a la otredad. Van a ser batallas sin aviso previo, bombardeos sobre poblaciones civiles, todo tipo de genocidios y crímenes de lesa humanidad, como les vengo diciendo. Va a ser un periodo histórico de mucha gravedad, y yo les voy a subir un segundo video con un escenario seguramente de la Primera Guerra Mundial para analizar un poco este contexto de guerra, muerte y de alguna manera apocalipsis. Ahora, la ciencia esto no lo pudo prever, no lo pudo explicar. Se quedó sin herramientas para explicarlo, no pudo creer que toda la revolución industrial, que supuestamente era el tercer estadio de la evolución positivista, no podían creer que eso haya sido puesto al servicio para tamañas atrocidades de la guerra. Y en lo que nos concierne a la educación, lo que nosotros nos vamos a encontrar es que luego de un análisis pormenorizado de esta época, es que la educación se va a descubrir recién en esta época, que la educación funcionó
como uno de los instrumentos más adoctrinadores de todos. El instrumento de poder por excelencia. A partir de acá, bueno, Pierre Bourdieu y un montón de autores más van a empezar a poner en tela de juicio esta cuestión. Cuidado con el currículum oculto. Cuidado con la educación. Resultó ser que fue, como les digo, el instrumento de poder y de adoctrinamiento por excelencia. La educación como transformadora de sujetos, por eso, y de subjetividades. Por eso uno dice que la educación acompaña un proceso de transformación y desarrollo de la personalidad y la subjetividad. Pero no es que la educación es una formadora de subjetividades, porque eso es de esta época. La educación como formadora de subjetividades nos va a dar mucho para debatir y para pensar. Se van a dar cuenta que los manuales de historia son subjetivos. Acá empieza mucho la idea de la subjetividad, porque durante las décadas posteriores se van a empezar a revisar a través de, por ejemplo, los juicios de Nuremberg, se van a empezar a revisar históricamente todo lo acontecido, cómo puede ser que haya habido tantos cómplices en la matanza de personas, por ejemplo, con discapacidad o judías o homosexuales, cómo puede ser esto. Entonces, a la hora de hacer un revisionismo de todo esto, no van a alcanzar los estudios, ¿sí? No van a alcanzar las herramientas disciplinares para entender todo lo que sucedió. Y uno de las autocríticas que se hace de esta época es a la educación. La educación era nacionalista, donde se obligaba a los jóvenes a jurar por la bandera, a darlo todo por esa bandera, y esos ideales que en esa época van a significar la destrucción de la otredad o de la otra nación. Una nación que no podía verse entendida en conjunto con otras naciones. No, era mi nación la mejor, mi himno es el mejor o el segundo mejor. Y un montón de fake news, de noticias falsas que corrían en esa época. Entonces, como les digo, juicios posteriores, revisionismos disciplinares van a poner foco en esta sociedad de masas que se va a confeccionar y cómo la educación de alguna manera se convierte en instrumento de poder. Como les digo, la historia se la descubre como subjetiva, los elementos los contenidos, quiero decir, que se daban en la materia, en la escuela, completamente subjetivos. Entonces, a partir de acá empieza un razonamiento con respecto al currículum oculto, que hace referencia a observar las metáforas de poder que se encuentran detrás de la enseñanza. El docente, el educador, los planes de estudio atraviesan un tejido político, por supuesto. ¿Sí? Esto ya no se puede negar. Los planes de estudio, los currículos, los diseños curriculares tienen una tendencia política, por supuesto que lo tienen. De hecho, bueno, es a través del Ministerio, por ejemplo, de Educación de la Nación, en conjunto con los ministerios provinciales, digamos que se confecciona un diseño curricular. Entonces hay una bajada justo de determinada época, determinado ministro, con equipos interdisciplinares, por supuesto, pero hay una bajada política. Esto hay que correr el velo, hay que desvelarlo, hay que correr el velo de los políticos, darnos cuenta que la educación es política. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, en nuestra Argentina se va a prohibir hablar de lo político. No, de lo político no se hablaba. De lo partidario menos no se hablaba. Una educación reflexiva actual justamente quizás haría lo contrario. Sí hablemos de partidos, que si quieren transversal a todas las materias o no, eso como se desee, pero sí hablar de política, sí debatirlo, sí hablar de los temas. No hablar de estos temas es de alguna manera también adoctrinamiento, ¿sí? Es un espacio interesante la escuela en donde el estudiante puede debatir, ¿sí? La escuela también es un espacio interesante para la deconstrucción de la idea de verdad única, ¿no? Y el rol del docente quizás como aquel que lleva diversas verdades, ¿no?
y plantea de esta manera que el estudiante construya personalmente un camino individual. Esto puede ser muy criticado también, ¿no? Pero lo importante en un principio es darnos cuenta que la Primera, la Segunda Guerra Mundial, con todas las atrocidades que van a cometer, la van a cometer gracias a la educación, a la formación de sujetos capaces de aniquilar a la otredad, la educación formal e informal, por supuesto. Y darnos cuenta que la educación de alguna manera puede ser un instrumento de poder. Y pensar a la educación también como un instrumento de resistencia a ese poder. Entonces valorar, sí, por supuesto, el proceso de formación, quiero decir, de acompañamiento en subjetividades y de enseñanza. Así que bueno, esto es lo que vamos a reflexionar en la clase de hoy. Te voy a mostrar un video, espero que te haya gustado. Te mando un saludo muy grande.